Bueno, creo que arreglé el problema de audio. Voy a hacer eso otra vez. A ver, esto lo voy a dejar para el final porque te lo explico al final. Y luego te adjunto un archivo de vídeo, que es la parte que quiero que veas. Eso lo hemos visto como en un dibujo animado, entre comillas, que se ve mucho mejor que en papel. A ver, un imán tiene siempre un polo norte y otro sur. Un imán, si lo partes por la mitad, por ejemplo, te va a quedar, por ejemplo, si lo partes desde aquí, te vas a quedar con esto norte y esa parte sur. O sea, no existe monopolo. O sea, nunca vas a tener una norte y esta, o una parte sur y esta. Siempre en un imán tienes que tener norte y sur. El flujo sale del norte y entra al sur. Bien, estas líneas siempre salen, como te dije, salen del norte y entran al sur. Esas que son perpendiculares a la superficie, bueno, esa por ejemplo sale y tiene que entrar al sur en algún sitio. Pues eso dicen que se doblan en el infinito, porque esto sale y tiene que ir a algún sitio, esto entra, tiene que haber venido de algún sitio. Aquí es lo que pone esto, sale del norte y entra al sur. El campo este, su unidad es, bueno, su símbolo es B, campo magnético, su símbolo se simboliza con B y se mide en teslas T. Bien, esto es lo que habíamos visto cuando estaba contigo el último día. Es que si tienes un campo o si tienes una corriente eléctrica que va en esa dirección de la corriente ahí, esa corriente eléctrica, la electricidad son electrones moviéndose. Muy bien. Entonces, si tienes electrones moviéndose en esa dirección hacia arriba y aplicas la regla de la mano derecha, no la de los tres dedos, no esta regla, esta es otra. Aplicas la regla de la mano derecha. Esa regla es para una carga. Esa mano es para una carga. Esta mano es para una corriente. Tenemos una corriente que va hacia arriba. Ese dedo pulgar va hacia arriba. Los dedos se doblan en esa dirección. Si tú sujetas ese cable con esa mano, la forma en la que se van a doblar los dedos es la forma del campo que se crea. También es la regla del sacacorchos, pero yo creo que con la mano es más fácil. Vale. Ese campo B que se mide en teslas, sus unidades, o sea, ¿cómo se calcula? Con esa ecuación que tenéis aquí subrayada. B, que es el campo, U es la permeabilidad electromagnética, 2 es una constante, pi es una constante, y la intensidad que pasa por la corriente en amperios. R es el radio. ¿Qué radio? Este que está dibujado aquí en rojo. Cada vez que aumentes el radio hay menos campo. Tiene sentido porque el radio está abajo. Si aumenta el número de abajo, el denominador disminuye el número total, que es el B. Bien. Ahora, vamos a imaginar que esta intensidad, o sea, ese cachito de cable es esa cosa verde. O sea, que todo esto lo vamos a ver solamente en ese trozo. Si tienes un círculo, un cable en una forma de círculo, se llama una bobina. Una bobina es muchos cachitos pequeños de ese cable. Vamos a aplicar lo mismo aquí. Vas a sujetar con la mano y el campo, ¿ves que está saliendo? Aquí el campo está saliendo. El campo está saliendo. Y de atrás vuelve, ¿no? El campo, por ejemplo, mira esa línea. Hace esto y de aquí vuelve. Es lo mismo que por atrás vuelve. Pues es como si sujetas con la mano aquí, yo qué sé, como 20 veces. Pero básicamente es esto, pero muchos trozos pequeños. Y como te dije, la intensidad son electrones moviéndose. Vale. El B es el campo, en este caso se mide con esa fórmula. No tienes el pi, por ejemplo, es un poco diferente. No tienes el pi porque es un círculo. R en este caso no es esa distancia. R es esa distancia que aquí hay una segunda línea roja desde aquí hasta el punto que quieras que sea, es R.
es la permeabilidad electromagnética, ¿no? Y la intensidad. Si tienes más que una bobina, pues el número de bobinas es n mayúscula. Y luego tienes que dividir entre L. Es parecida a esa fórmula, pero es un poco diferente porque hemos dicho que el campo, si tienes solamente una, pues varía de esa distancia. Muy bien. Pero si tú tienes varias bobinas, una aquí, una aquí, una aquí, el campo aquí, o sea, la que está aquí, la bobina que está aquí, va a afectar ese campo no de la misma forma que esta, va a afectar ese campo porque están a diferente distancia. Entonces se modifica la fórmula haciendo una integral circular. Esto no hay que saberlo, solamente saber que esto viene de ley de Ampère. Integrar esto circularmente te da esa ecuación. Y esta B partido por L, eso que está en rojo, eso que está en rojo es una simplificación de esto. N partido por L la llaman N minúscula. Entonces te queda esa ecuación, te queda así. La I es la misma la I, la nu es la misma nu, pero N partido por L, N mayúscula partido por L, la simplifican por una N minúscula. Y ya está. Ahora la otra parte. Aquí al final veremos cómo un campo afecta una carga. Aquí vemos cómo una intensidad genera un campo. Aquí veremos cómo un campo en un conductor que tiene corriente eléctrica, en el conductor aparece una fuerza. Entonces, si tienes un conductor en un campo y... A ver, eso depende de los ángulos, pero vamos. Un conductor que pasa una corriente en un campo magnético, van a aparecer fuerzas sobre él. Ese es el origen del movimiento del motor. ¿Por qué? Porque tienes un conductor en el que pasa una intensidad, se va a generar una fuerza que es el movimiento. O caso contrario, puedes tú dar movimiento, fuerza básicamente, de un conductor en un campo, porque los motores, los generadores tienen imanes dentro, algunos, depende del tipo, pero básicamente de lo que estamos hablando es, vas a generar tú la fuerza, entonces va a aparecer intensidad y así generas intensidad. Entonces esas tres cosas siempre están juntas. Si tú una cosa no la tienes, es la que vas a generar. Bien. ¿Cómo se calcula esa fuerza? La fuerza es aquí que tiene un vector, por lo cual aquí tiene que ser un vector. Siempre cuando se igualan cosas iguales. No puedes igualar un vector a un número. Si este es un vector y este es un escalar, eso tiene que ser un vector sí o sí. Porque un vector por un escalar es un vector. Por ejemplo, 3i más 3j por 2 sería 6i más 6j. Este es un producto vectorial. ¿Cómo se calcula? O haciendo una matriz o por el producto vectorial, que es, por ejemplo, en este caso es la intensidad, L es la longitud del cable, la intensidad, o sea, si quieres hacerlo como matriz, pues se hace como una matriz. Si quieres hacerlo numéricamente, pues sería ¿cómo se llama? El módulo de I por el módulo de B por el seno entre ellos, el seno del ángulo entre ellos. Es la misma forma con la que se va a hacer esto, que ya te lo cuento luego. Bueno, aquí hemos visto que aquí tenemos, para esto es una mezcla de esto y de esto.
Aquí hemos visto que un conductor genera campo. Y aquí hemos visto que un campo genera fuerza. Pues si tienes dos conductores, cada uno se va a generar un campo y ese campo se va a generar una fuerza. Entonces, dos cables paralelos de la misma longitud cuando tienen intensidades que están pasando por ellos, intensidad 1, intensidad 2, se van a generar una fuerza entre ellos. Puede ser de atracción, que se atraen ambos conductores, o de repulsión. En el mismo sentido sería atracción. En sentido contrario, repulsión. Entonces, si esta intensidad, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo, si esta va hacia abajo, estos dos cables lo que van a hacer es atraerse. En este caso se van a repelar. Espera, creo que me he liado. En sentido paralelo, el mismo sentido se atraen. Por ejemplo, aquí se atraen. Sentido contrario, se repelan. Bueno, creo que lo he dicho bien. Pero bueno. La fuerza de la atracción o repulsión se va a medir con... A ver, ves que aquí no hay vector, eso es un escalar, no necesitas vectores, no necesitas I, J, K, que son los componentes. L es la longitud, he dicho que ambos tienen que ser de la misma longitud. U es otra vez la permeabilidad electromagnética, 2pi por D, D que es la distancia desde aquí hasta aquí. Y 1 es la intensidad del 1 y 2 es la intensidad del 2. Aquí lo que hace es básicamente multiplicar. Ya está, no, o sea, tampoco gran cosa. Esto se multiplica, te queda esto. Bien. Si tienes un conductor, ahora vamos a ver. Hasta ahora hemos visto una mezcla de esto y de esto y nos ha dado esto. Ahora vamos a ver una cosa parecida a esto. ¿Qué es esto? La ley de Lenz. Ley de Lenz es el flujo de un campo. A ver, aquí tienes que tener un movimiento que es V. Si tienes un imán parado y tienes una bobina, no vas a generar nada. Tiene que haber un movimiento. De hecho, el motor está moviendo. O sea, está moviendo porque hay una variación del flujo. Varía con el seno y con el tiempo. Cambia el tiempo, cambia el seno, entonces cambia el flujo y aparece una fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz se mide con... esto es su símbolo y se mide en voltios. Aquí no lo ponen, pero vamos, eso es voltios. Es la variación del flujo partido por el tiempo en sentido contrario. ¿Por qué? Porque es menos, porque la bobina tiende a hacer oposición a la fuerza a la que está sometida. D es el campo. Esta es la superficie, esto, si es un cuadrado, pues altura por anchura, si es círculo, aunque círculo es un caso más difícil porque en cuadrado aquí hay una fuerza y aquí hay una fuerza que forman un par de fuerzas, que es esas dos líneas que te he dibujado aquí. Si es un círculo es un poco más difícil porque, por ejemplo, aquí en el cuadrado este cachito y este cachito no tienen... O sea, no tienen... no aparecen fuerzas en ellos. ¿Por qué? Por la misma ecuación. Por el seno. Es el ángulo entre ellos es 0. Entonces el seno de 0 es 0, creo. Seno de 0 es... Sí, es 0. Entonces no hay fuerza. Una cosa más que... Si aquí ves este seno, es este seno. Por lo cual es ver el rojo.
Si este seno, perdón, si este seno es este seno, quiere decir que la fuerza electromotriz máxima es igual a B por S por W. Entonces, si te pide la fuerza electromotriz máxima, pues es esto solamente, porque esto es esto. Vale, es muy intuitivo, solamente quería hacer énfasis. Bueno, el flujo, ¿cómo se mide? Que es lo último que tenemos que hacer. Tiene que haber un movimiento. Si no hay un movimiento, es que aquí no te lo explica en todos los casos. No es lo mismo. Si metes esto hacia adentro, la intensidad es sí en esa dirección. Si sacas esto, o sea, si la velocidad va en el otro sentido, si tienes la velocidad en esa dirección, la intensidad va a ser así, hacia abajo. Y si cambias el lado del imán, todo es al revés. Si metes, la intensidad va a ser en esa dirección, y si te alejas, la intensidad va a ser en esa dirección. Todo al revés. Pero bueno, el flujo es B, que es el campo, por S, superficie, por el coseno del ángulo entre ellos. Por eso yo te he dicho que si este cuadrado está tumbado así, más o menos, el coseno entre ellos, ¿cuánto es? O sea, el ángulo entre ellos es 180. Coseno de 180 menos 1. Quiere decir que está en el sentido contrario. Pero básicamente todo aplica estos. El coseno entre el ángulo entre la superficie, o sea, entre la normal de la superficie, o sea, la normal de la superficie es esta. Y el campo, pues, es esto. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? 180, 180. El coseno de 180 es menos 1. 1 quiere decir que sea el do máximo, porque el coseno y el seno pueden ser como máximo 1, si no es menor, o sea, en valor absoluto. Ahora lo último, vamos a ver esto. Aquí te voy a explicar, te lo voy a explicar rápido, porque está mejor explicado en un trozo de video, del video que te he subido, pero no tiene voz. Entonces, hay una parte que explica esto, o sea, yo lo he movido en YouTube para que veas justamente la parte que toca sobre esto y no cosas extras. Si tienes una carga, depende de la carga positiva o negativa. Si es positiva, aquí vas a poner esto positivo. Si es negativa, vas a poner este negativo. Es una carga que entra en un campo. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros dibujamos X, quiere decir que el campo está entrando al papel. Si dibujas puntos, quiere decir que el campo está saliendo del papel. La fuerza aquí, esa fórmula es muy parecida a esa fórmula. Un número constante escalar multiplicado por un vector. Pues aquí el vector es v, que es la velocidad de la partícula, por el b, que es el campo vectorial. Aquí sí que aplicas la mano derecha con los 3 dedos y no con toda la mano. Si haces como habíamos hecho en su día, con los 3 dedos dibujas cada uno de los componentes de la ecuación y ya está. Aparte de una fuerza hemos visto, bueno, todo el mundo sabe que fuerza es m por a, masa por aceleración. Pues aceleración, ¿pero qué aceleración? Aceleración normal, porque estás dando vueltas. La aceleración normal, con física clásica, su ecuación es v al cuadrado partido por r. V aquí es un escalar. Escalar, ¿cómo se saca? Se saca de aquí. Haces el primer componente al cuadrado, el segundo componente al cuadrado, y luego haces la raíz de esas dos cosas. Pues m por a. A ver, esto lo voy a hacer otra vez, pero mejor, así, más fino. Esto y esto es la misma cosa. M es m, aceleración normal es esto. Lo que hace ahora es relacionar esa f con esa f, las igual. Esa f en forma escalar, tienes que hacerlo en forma escalar porque esa fuerza m por a es escalar.
vas a hacer esto de forma escalar, te va a quedar, te quitas los vectores y pones ese producto vectorial como un escalar. Q es Q, V es V, B es B. Y ya está, tienes esa ecuación, esa gran ecuación. Perdón. Tienes toda eso. Tienes esta ecuación. Esta. Y de aquí puedes despejar lo que quieras. No tienes que saber nada de aquí. Por ejemplo, aquí despeja el radio. El radio es el radio de hacer el círculo, o sea, el radio de la circunferencia que va a dar la partícula. No tienes que saber esto, esa ecuación. Puedes despejar, o sea, sabiendo solamente esa igualdad entre fuerzas m por a y fuerzas electromagnéticas, puedes despejarle estos dos, pasan dividiendo y luego das la vuelta, básicamente, para tener esto. Ya está. Te queda ver la parte que se escucha el audio del video que está en el otro documento en el que no había audio.